Cuba es el país del Caribe insular que posee más bienes reconocidos por la UNESCO como patrimonios de la humanidad. Desde el año 2006, la UNESCO reconoce la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, que se refiere a las prácticas, expresiones, saberes o técnicas transmitidos por las comunidades de generación en generación. Al tema estaremos dedicando los próximos minutos. Acompáñenos. El término patrimonio proviene del latín patrimonium, conformado a su vez por pater, padre, y monium, recibido, de modo que podría entenderse como lo recibido del padre. De tal modo, podemos resumir que el patrimonio es un legado, una herencia, algo que recibimos del pasado o que forma parte de un acervo valioso y digno de preservarse. La lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO incluye sitios con características naturales o culturales significativas y también expresiones vivas e intangibles de la cultura que los países seleccionan y presentan en un largo proceso de conformación de los expedientes y que culmina con su aprobación en la reunión anual del Comité de Patrimonio Mundial. En el caso cubano, el listado de sitios ya declarados Patrimonio de la Humanidad incluye, entre otros, La Habana Vieja y su sistema de fortificaciones coloniales, la ciudad de Trinidad y el Valle de los Ingenios, el Morro de Santiago, el Valle de Viñales y el Parque Nacional Desembarco del Granma. Sin embargo, el patrimonio mundial no se limita solo a los sitios geográficos o de alto valor cultural. En las últimas décadas, debido a nuevos instrumentos elaborados por la UNESCO, se incluyó la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial o patrimonio vivo. En el caso de Cuba, ya integran esa lista privilegiada 5 expresiones y saberes vivos, heredados de nuestros antepasados. Se trata de las parrandas de la región central de Cuba, la rumba, los saberes de los maestros del ron ligero, la tumba francesa y el punto cubano. El patrimonio cultural inmaterial, conocido también como patrimonio vivo, hace referencia a los saberes, experiencias, prácticas y técnicas transmitidas de generación en generación por las comunidades. El concepto surgió en el año 1990 como equivalente al de patrimonio de la humanidad, que incluía monumentos y espacios naturales y culturales. Pero no fue hasta octubre del año 2003 en que la UNESCO creó una convención ratificada entonces por 180 estados para proteger las obras del patrimonio oral e intangibles más relevantes del mundo. Hoy, dicha convención tiene inscritos más de 600 elementos en 140 países. Cada año, un comité de la UNESCO se reúne para evaluar las candidaturas y aprobar como patrimonio inmaterial a diferentes prácticas y expresiones heredadas de nuestros antepasados. Se incluyen en la lista tradiciones orales, artes escénicas, rituales, actos festivos, prácticas y conocimientos relativos a la naturaleza y el universo, así como saberes y técnicas vinculadas a la artesanía tradicional. El mariachi mexicano, el teatro kabuki japonés, el reggae de Jamaica, el carnaval de Barranquilla, la cetrería en Emiratos Árabes Unidos o la medicina tradicional tibetana son algunos de estos ejemplos. En Cuba, los saberes de los maestros del ron ligero, las parrandas de la región central, la tumba francesa y la rumba integran también esta lista. De acuerdo con la UNESCO, el patrimonio vivo debe incluir no solo tradiciones heredadas, sino también prácticas contemporáneas y urbanas de diversos grupos culturales. Señala además que solo se otorgará dicho título a aquellas que son reconocidas por las mismas comunidades, grupos o individuos que las crean, sostienen y difunden.
La categoría también puede retirarse si algún elemento contradice los principios fundamentales de la UNESCO o incumple con la exigencia de respeto mutuo prevista por el artículo 2 de la Convención. La más reciente reunión del Comité Intergubernamental de Salvaguarda de este patrimonio se celebró del 28 de noviembre al 3 de diciembre de 2022 bajo la presidencia del Reino de Marruecos. La próxima cita tendrá lugar en Botswana del 3 al 9 de diciembre del presente año. El patrimonio cultural inmaterial de la humanidad es un importante factor de defensa y respeto de la identidad frente a la creciente globalización. Es, como expresara la UNESCO, el crisol de nuestra diversidad cultural y de su conservación. Nailey Vecino Pérez, especial para Enlace Cuba. Vía WhatsApp, la doctora en ciencias Vivian Mas Saravia, profesora titular del Colegio Universitario San Jerónimo de La Habana y jefa de su Departamento de Patrimonio Cultural, nos explica otras cuestiones relacionadas con el patrimonio cultural. El PCI, a partir del 2003, donde se hace la convención que conceptualiza, define y regula el patrimonio cultural inmaterial, ha ganado mucha fuerza en el mundo entero. Y Cuba, que también forma parte de ese mundo, no ha estado ajena a esta situación. Se trabaja cada día más porque se conozca y se proteja este patrimonio. ¿Qué podemos decir del patrimonio cultural inmaterial? Es algo que todo ser humano lleva dentro, es familiar y cotidiano, se reconoce como una tradición propia, es a lo que no se debe o no se puede renunciar. Por eso el Estado trabaja en su salvaguarda. Ahora bien, mucha gente se pregunta cómo salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial. En primer lugar, transmitiendo saberes. En segundo lugar, continuando con las prácticas. En tercer lugar, legando habilidades. A partir de las 5 manifestaciones que tenemos declaradas como patrimonio mundial, es importante conocer que para inscribir una manifestación en esas listas representativas, primero hay que declarar esa manifestación como patrimonio cultural de la nación. Y para esto tenemos que tener en cuenta 2 aspectos muy importantes. En primer lugar, la autonomía de los portadores con respecto a su patrimonio. Los portadores son los dueños de la manifestación. Es el ente más importante del patrimonio cultural inmaterial. Y en segundo lugar, tiene que haber una existencia de un inventario de la manifestación en cuestión. La doctora Mas Saravia es además la presidenta de la Comisión Nacional de la carrera de Preservación y Gestión del Patrimonio Cultural. Nos cuenta también qué abarca la carrera. Cuando la carrera abre, la carrera Preservación y Gestión del Patrimonio Cultural comienza en el curso 2007-2008, no se incluyó en su currículum de estudio el patrimonio cultural inmaterial. Sobre el año 2013 vimos que era necesario y empezamos a colocar asignaturas optativas en el plan D de la carrera, que era lo que se estaba cursando hasta ese momento. ¿Qué es lo que sucede? Que en el año 2018 el Colegio Universitario San Jerónimo de La Habana, a orientación de la Universidad de La Habana y del Ministerio de Educación Superior, decide abrir un nuevo plan de estudio y allí incorporamos, primeramente lo vimos como vamos a colocar una asignatura de patrimonio cultural inmaterial dentro de una de las disciplinas que estábamos defendiendo, que es el patrimonio y su conservación. Colocamos allí la asignatura, pero nos dimos cuenta que nos íbamos a quedar cortos y entonces decidimos abrir una disciplina que se llama el patrimonio cultural inmaterial, y en esa disciplina colocamos 3 asignaturas. La primera asignatura, Generalidades del Patrimonio Inmaterial, es precisamente detallar la convención, es precisamente que los estudiantes sepan lo importante que es la convención para las definiciones, para la nomenclatura de los ámbitos, para palabras que se tienen que usar en este tipo de patrimonio. Y entonces en esa primera asignatura ellos desde la convención
van construyendo sus ejercicios. Ahora, la segunda asignatura, que es el patrimonio inmaterial cubano, es donde el estudiante ya estudia las manifestaciones que aparecen en nuestro país. Aquí se estudia hasta cómo la identidad del cubano es importante a la hora de ellos recrear la manifestación en sí. Aquí se estudian todas las manifestaciones que están en la lista representativa, las que son patrimonio cultural de la nación, la salvaguarda que tiene, las medidas de salvaguarda que tiene este patrimonio. Y luego en la tercera asignatura son las posturas internacionales del patrimonio cultural inmaterial, donde nuestros estudiantes también participan. Por lo tanto, dentro de las novedades que hemos resumido en este plan de estudio está precisamente el hecho de haber incluido esta disciplina de patrimonio cultural inmaterial en el currículum de estudio. Un elemento que distingue culturalmente a la mayor de las Antillas es el punto cubano. Se trata de la expresión poética y musical de nuestros hombres del campo, aquellos que en Cuba llamamos cariñosamente guajiros. Consiste en una tonada o melodía acompañada por la voz de una persona que canta composiciones poéticas en décimas, sean estas improvisadas o aprendidas de memoria. El punto cubano o guajiro, como también se le conoce, nació entre los españoles asentados en la campiña que los acogió en el siglo XVII, quienes se acompañaban de instrumentos de cuerda. Pasados los años, fue sumando como una amalgama enriquecida otros ritmos surgidos en Cuba, como la guaracha y el son. El punto se ha convertido por derecho propio en una de las manifestaciones más genuinas de nuestra cultura. En el año 2012, el punto fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación Cubana. En su expediente se puede leer la siguiente definición: la improvisación en décimas de forma cantada con acompañamiento musical, de procedencia y supervivencia rural, y practicado también en las ciudades de Cuba. Posteriormente, el 6 de diciembre de 2012, el punto cubano fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en la reunión internacional de la UNESCO en la República de Corea. De nupcias con la herencia hispana y de un canto sin edad y sin fronteras que llega hasta el presente, atravesando siglos y culturas, nos llega el punto, también nombrado punto cubano o punto guajiro. Llegó a nuestra tierra un día y con zapatos sencillos negoció por largos trillos las calles de Andalucía. El traje con que venía para este clima no era. El punto es nuestra manera de expresar, individual o colectivamente, nuestros sentimientos y experiencias de la vida cotidiana, acompañado siempre con instrumentos de cuerda pulsada como el laúd, el tres, la guitarra, en ocasiones el contrabajo, las claves, el güiro, la marímbula, los bongoes y las tumbadoras. Hoy, al igual que hace mucho tiempo atrás, la canturía, el guateque, la parranda son los espacios justos para presenciar las dos variantes esenciales del punto, el punto libre y punto fijo. De tradición oral, se transmite de generación en generación de manera mimética y es recreado constantemente por los grupos que lo practican. Se encuentra presente de manera cotidiana en nuestras vidas, reuniones familiares, sociales, ciudadanas, festivales, en el seno de nuestras viviendas, en las plazas vecinales, instituciones que a su vez se convierten en espacios difusores donde cada uno de nosotros actúa por libre y espontánea voluntad. El punto es también memoria, historia, un modo de saber y de hacer de los cubanos y cubanas. Nuestra responsabilidad en el presente es hacer que sirva también como legado para toda la humanidad.
Inscrito en el cercano 2022 en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, encontramos los saberes de los maestros roneros cubanos. El ron ligero cubano se originó en 1862 en la ciudad de Santiago de Cuba. Desde entonces se ha producido una transmisión ininterrumpida de los conocimientos de los maestros roneros cubanos, que se ponen en práctica en bodegas de envejecimiento, zonas de mezcla y laboratorios. La experiencia de los maestros roneros cubanos se basa en un conjunto de conocimientos y técnicas tradicionales y científicas que garantizan la salvaguardia del proceso de fabricación del ron ligero cubano. Los maestros forman una comunidad de tipo gremial con admisión selectiva que aboga por el consumo responsable y actúa como puente cultural entre Cuba y el resto del mundo. Una herencia cultural se mantiene a lo largo de toda Cuba y se preserva en las manos de hombres y mujeres conocidos como maestros del ron ligero. Los saberes de los que ellos son portadores han hecho que la tradición perdure en el tiempo y crezca. Su origen se remonta al año 1862 en la ciudad de Santiago de Cuba, donde el oficio de un grupo de hombres, esos que hoy se conocen como maestros del ron ligero, los llevó a asociar conocimientos ancestrales para la creación de una bebida diferente. El ron cubano es un ajiaco cultural. Es un ajiaco generacional, rones de varias generaciones, suave, alegre, multicolor, tipo carnaval. Hoy nosotros tocamos barriles o hacemos mezclas de esas bases muy antiguas que fueron puestas a añejar por otra generación de maestros, e incluso generaciones que físicamente nosotros no conocimos. Y así debe ser entonces. Hoy nosotros estamos enviando rones a añejar que serán mezclados o tocados por nuevas generaciones que incluso físicamente no nos conocerán a nosotros. Los saberes que los maestros han custodiado y transmitido por más de un siglo y medio conforman una compleja mezcla de ciencia, tradición y sensibilidad. Su huella está permeada de buenas prácticas, de liderazgo y de las sutilezas para combinar la melaza salida de la caña de azúcar que se cultiva en Cuba y el clima tropical y marino de la isla. Los saberes de los maestros del ron cubano es un cúmulo de conocimientos científico-técnicos que a su vez implican una percepción sensorial del producto en todas sus etapas del proceso. Salvaguardar este legado es la pasión de los maestros. Sus memorias, formas de hacer y de sentir son un patrimonio entrañable y valioso para la humanidad. Es para mí una experiencia casi religiosa. Encontrarme con los maestros del ayer. Encontrarme con los maestros que hoy siguen trabajando. Encontrarme con los que mañana seguirán. Y permitirme soñar con la tranquilidad de que las cosas quedan depositadas en buenas manos que sabrán defenderlo como se defiende una cultura, con amor, con mucho amor y con coraje, con mucho coraje. El tipo de baile, canto y percusión llamado tumba francesa, literalmente tambor francés, llegó a Cuba con los esclavos haitianos, que fueron trasladados a la parte oriental del país tras las revueltas que sacudieron Haití en 1790. Los primeros testimonios escritos de esta tradición datan de principios del siglo XIX. Esta danza encarna uno de los vínculos más antiguos y visibles con el patrimonio afro-haitiano de las provincias orientales cubanas. Verles en plena evolución es un privilegio, gracias a una herencia familiar de al menos 8 generaciones
La Sociedad Tumba Francesa La Caridad de Oriente es un reservorio natural de culturas ancestrales. En cuanto a toques, los toques masón y yubá son toques excelentes. Son toques de una distinción muy finos y con ellos es que se desarrollan los bailes de la contradanza francesa, que ahí es donde está la mezcla. Eso es lo que da el nombre a nuestra institución, tumba, de tambor, fiesta, golgorio, y francesa sencillamente por la apropiación del esclavo, de la cultura del colono francés, que no es más que los bailes, las contradanzas, los bailes de cuadrilla, tales como el minué, rigodón, carabiné, pero bueno, con este estilo singular, peculiar, que es la percusión netamente africana. La Caridad de Oriente, creada en febrero de 1862, es una de las 3 denominaciones de tumba francesa existentes en Cuba. Tiene sus raíces en la migración de colonos franceses procedentes de Haití y los esclavos de origen africano asentados en el oriente cubano a finales del siglo XVIII. Tenemos la tradición de elaborar platos típicos de la comida francesa, también de la comida criolla, que es algo que nos caracteriza, y también tendemos a mezclar esos elementos de la comida francesa con ese sabor, con ese picante, con esa dulzura que tiene la comida criolla, la comida cubana. A través de tambores como el cortador, el bulal, secón y el catá, llega a África en maridaje con la danza tradicional francesa. Esta manifestación, para que se conserve pura, debe mantener, en el caso de sus bailes, sus cantos, sus toques, deben mantenerlos tales y como nos fueron heredados. La tumba francesa en el 2003 fue declarada por la UNESCO obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Insertar a la comunidad en todas las acciones que pretende hacer la institución en esta jornada, sobre todo los niños de los cuales se nutre esta institución en la actualidad, debido a que, bueno, han ido desapareciendo estas familias que portan apellidos franceses, que llevan esa línea de la tumba francesa como tal, y la comunidad es un elemento clave. Es la tumba francesa La Caridad de Oriente en Santiago de Cuba, una expresión atesorada por más de 8 generaciones. En la región central de Cuba tienen lugar unas festividades muy especiales que exaltan la fantasía y belleza que exhiben las carrozas protagonistas de un espectáculo cultural impresionante. Las parrandas, que tuvieron lugar por primera vez en 1820 en el municipio de Remedios, son fiestas celebradas hoy en día por 18 comunidades de la región central de Cuba durante los últimos meses del año, en su mayoría. Los conocimientos tradicionales vinculados a este elemento del patrimonio cultural se combinan constantemente con técnicas modernas, por eso las parrandas son siempre un evento tradicional y contemporáneo a la vez. La sierra canta porque su triunfo se acerca ya, el 6 de enero de madrugada, la sierra entera cantando va. La parranda para mí es todo, es parte de mi sentimiento, como si fuera un familiar. Es nuestra fiesta, nuestra gran fiesta popular, nuestra gran fiesta de pueblo, la fiesta que todos deseamos que ocurra en el momento que tiene que ocurrir. Las parrandas surgieron en la villa de San Juan de los Remedios en la primera mitad del siglo XIX. Alrededor de 1892 comenzaron a expandirse hacia pueblos cercanos. Se sabe que llegaron a ser más de 40 parrandas en todo aquel territorio. Hoy tienen lugar en 18 poblados de 3 de las provincias del centro de Cuba. La parranda une el rico, el pobre, todos, hombres, mujeres, blancos, negros, no hay distinción para nadie, todos cabemos en la parranda. Yo la definiría como pasión e identidad. Ayuda a entender qué cosa es ser cubano en la región central. Los pueblos donde suceden las parrandas están divididos en 2 bandos o barrios. Cada uno de dichos barrios tiene su nombre propio, su animal insignia, sus banderas, su junta directiva y su casa de trabajo.
Cada uno de dichos barrios guarda el anhelo de resultar vencedor en esa lid fiestera que es la parranda, en la que ciertos saberes y oficios tradicionales son poderosísimas armas. El día de la fiesta, cada bando ha de tener listas sus creaciones. La música, con sus repiques, rumbas y polcas, el trabajo de plaza, gigantescas armazones de madera y luces a medio camino entre la escultura y la arquitectura, los fuegos artificiales en sus diversas modalidades y las carrozas, que pueden ser desde copias de fondos marinos, nevados bosques, aposentos versallescos hasta el remedo de una película futurista. Cuba expuso recientemente en la UNESCO el expediente de solicitud para incluir al casabe en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El periodo de candidatura abarca desde el 2023 hasta el 2025. Es una iniciativa de República Dominicana, la que sumó a otras naciones como Haití, Venezuela, Honduras y Cuba. Fueron Venezuela, Haití, República Dominicana, Honduras y Cuba las naciones que propusieron a la UNESCO declarar como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad el proceso tradicional en la elaboración y consumo del casabe. Según explicó uno de los integrantes del equipo que trabajó en el expediente presentado a la UNESCO, una de las premisas de este esfuerzo común es demostrar el valor patrimonial que tiene para la región la forma como se elabora y consume ese alimento ancestral. Y en segundo lugar, en el caso cubano específicamente, demostrar ese elemento de resistencia, porque el casabe fue durante nuestras gestas de independentista como un elemento de resistencia y de valor para nuestras tropas en los campos de batalla. Sobre la vigencia que tiene en familias y provincias cubanas, una cultura de más de 500 años ahondó. El casabe sigue estando vivo en muchas partes de Cuba, específicamente en la región, parte de la región central, donde está vivo en Camagüey específicamente, una región con mucha tradición, con mucha historia de elaboración del casabe, y toda la región oriental, incluyendo las 5 provincias. No significa que sean las únicas que tengan un proceso de elaboración del casabe, pero es donde tiene mayor vitalidad este producto. Se conoció que familias cubanas con una larga tradición llevan ese alimento ancestral a la mesa en momentos importantes y festivos, y de un grupo en crecimiento de defensores y promotores del casabe, que incluye a productores, científicos y comunicadores, entre otros especialistas. Es un orgullo para cualquier país incluir sus saberes, tradiciones, sus acervos culturales en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Ello presupone, en primer lugar, el deber de preservar estas maravillas creadas por los pueblos y sus comunidades. Cuba no detiene su trabajo en esta dirección. Nuevas acciones se realizan para incrementar su lista con otros aspirantes y para que los mejores exponentes de las raíces de su cultura, que aún siguen vivos, alcancen más temprano que tarde la importante condición de patrimonio inmaterial. Seguimos conectados en nuestras redes sociales. Nos vemos. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Y no olvides darle a la campanita. Así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMHW, ahora en YouTube.